Bienvenidos al canal, mi nombre es Eliezer. El día de hoy vamos a hablar de este capítulo de tejido nervioso. Bueno, el tejido nervioso es una red compleja de tejidos especializados en la transmisión de señales eléctricas y químicas para coordinar funciones corporales. Dentro de lo que es la clasificación funcional, vamos a tener al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico, que lo vamos a ir viendo paso a paso. Bueno, antes de meternos de lleno a lo que son las células, vamos a hablar primeramente de la clasificación funcional, que fue lo que mencionamos anteriormente, y dijimos el sistema nervioso central va a incluir el cerebro y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico va a incluir, o mejor dicho, va a conectar el sistema nervioso central con el resto del cuerpo mediante nervios y ganglios. La característica principal de este tejido nervioso es la alta especialización para la comunicación rápida. Está compuesto de neuronas, de células gliales y de tejido conectivo, y también por supuesto posee vascularización. Las funciones del sistema nervioso son la recepción de estímulos en primer lugar, que permite la detección de cambios en el entorno interno y externo, que es la función sensorial. También el procesamiento, que es la integración de la información sensorial y la generación de respuestas a esa información. La respuesta motora, que es la activación del músculo y glándulas, y la regulación, que permite la homeostasis, las emociones, el aprendizaje y también por supuesto la memoria. Ahora, cuando hablamos de componentes del sistema nervioso, ahora sí, empezamos con las neuronas. Las neuronas, que tienen sus características generales, que son las unidades, es la unidad funcional del sistema nervioso. Está presente tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Las neuronas de Golgi tipo 1 poseen axones largos que pueden extenderse hasta 1 metro. Eso es un tipo de neurona. Y acá estamos viendo esta imagen de cómo se ve la neurona al microscopio, y vemos que tiene una forma triangular. Entonces, esto al verlo ya debemos rápidamente de diferenciarlo y saber que se trata de una neurona. Las neuronas son células excitables. Dentro de su estructura, ellos tienen un soma. El soma, que es el cuerpo celular, que contiene el núcleo y organelos. Posee también las dendritas, que son las prolongaciones que reciben las señales, y los axones, que ellos transmiten impulsos hacia otras neuronas efectoras, digamos, ¿verdad? Y dentro de los tipos de neuronas tenemos que existe una clasificación que va según su función. Es así como tenemos, por ejemplo, las sensitivas, que son las aferentes. Ellas transmiten señales desde receptores hacia el sistema nervioso central. Tenemos las motoras, que son las eferentes, que ellas llevan la señal desde el sistema nervioso central hacia el músculo o las glándulas. Y tenemos las interneuronas, que son las que conectan las neuronas dentro del sistema nervioso central. Dentro de esta clasificación tenemos también la que es según su forma, y ahí tenemos las unipolares, las bipolares y las multipolares. Las unipolares se caracterizan por una sola prolongación. Es común en ganglios del sistema nervioso periférico. Las bipolares tienen una dendrita y un axón, y están presentes, por ejemplo, en la retina o en el oído interno. Y las multipolares tienen varias dendritas y un solo axón, y son más comunes en el sistema nervioso central. En esta parte vemos que existe un transporte axónico. ¿De qué va? En el transporte axónico, como su nombre lo dice, es ese transporte, o sea, todo lo que se transporta va a ocurrir dentro del axón. Y esto que transporta puede ser movimientos de organelas, puede ser vesículas, puede ser macromoléculas, y todo eso ocurre dentro del axón. También está el
transporte anterógrado, que es desde el soma, o sea, desde el cuerpo de la neurona hacia la terminal axonal, que está mediado por quinesinas, ¿verdad? Que son las proteínas, las quinesinas. Entonces, si nos dice desde el soma hacia la terminal axónica, quinesinas. Si nos dice transporte anterógrado, quinesinas. Importante. Y si hablamos de un transporte retrógrado que va desde la terminal axonal hacia el soma, está mediado por las dineínas. Las dineínas en el transporte retrógrado desde la terminal axonal hacia el cuerpo es dineína. Muy importante, gente. Y acá tenemos nuestras células de sostén, la neuroglía, o también llamadas células de soporte, células gliales. Estos van en el sistema nervioso central. Vemos que está presente el astrocito, la microglia. Le tenemos también a los oligodendrocitos, a los ependimocitos. Vamos a hablar primero de los astrocitos. Los astrocitos están localizados en el sistema nervioso central. Ellos poseen los pies chupadores que van a participar en la barrera hematoencefálica y en el soporte metabólico de las neuronas. Entonces los astrocitos participan en la regulación metabólica y actúan también como barrera hematoencefálica. Ahora, la microglia actúa como un macrófago, de hecho es el macrófago del sistema nervioso central, elimina desechos y células dañadas, a diferencia de otras células gliales, no posee un extenso retículo endoplásmico rugoso ni numerosos lisosomas. Entonces la microglia, su función es fagocítica e inmunitaria. Luego hablamos de los oligodendrocitos, que también son un tipo de células de sostén de este tipo. Y los oligodendrocitos participan en la producción de mielina en el sistema nervioso central. Y luego están los ependimocitos, que ellos revisten los ventrículos y el canal central. Y acá en esta diapositiva tenemos las células de Schwann que están presentes en el sistema nervioso periférico y que derivan de la cresta neural y forman la vaina de mielina en axones periféricos, acelerando la conducción. Entonces vemos que las células de Schwann mielinizan axones, pero en el sistema nervioso periférico. Entonces esa es la diferencia entre los oligodendrocitos y las células de Schwann. Los oligodendrocitos relacionados a la mielinización en el sistema nervioso central, mientras que las células de Schwann lo hacen en el sistema nervioso periférico. Bueno, y mencionamos hace rato también los ependimocitos, o sea, las células ependimarias, y dijimos justamente esto, ¿verdad? Que revisten los ventrículos cerebrales y el canal central de la médula espinal. A nosotros lo que dijimos fue que revisten los ventrículos y el canal central, pero más específicamente los ventrículos cerebrales y el canal central de la médula espinal. Y además estos ependimocitos participan en la producción y la circulación de líquido cefalorraquídeo, entonces LCR. En esta imagen le tenemos a nuestras células gliales, le tenemos a los 4 actores de esta película y vemos que en el sistema nervioso central es donde están esas células gliales, el astrocito, el oligodendrocito, la microglia, el ependimocito. Entonces ya mencionamos cada una de sus funciones, pero en el sistema nervioso periférico están las células de Schwann, que ya dijimos que mielinizan axones, el sistema nervioso periférico, pero aparte de las células de Schwann, en el sistema nervioso periférico también están las células satélites, que ellos van a brindar el soporte metabólico en los ganglios nerviosos. Entonces esa va a ser la función también de las células satélites que están presentes en el sistema nervioso periférico. Entonces acá lo que podemos ver es la forma de una neurona que ya mencionamos, que tiene esta forma triangular, esto es el soma, luego que presenta dendritas, axones, luego tenemos los astrocitos que tienen una forma más ramificada, una forma más estrellada. Entonces vemos que esta es la forma en la que se presenta el astrocito con estas prolongaciones que tienen contacto con los capilares, o sea, con los vasos, para generar lo que llamamos pies chupadores y crear de esta forma la barrera hematoencefálica. Ahora las células ependimarias, vemos acá cómo se conforman, cómo están dispuestas.
y los oligodendrocitos, que vemos que no poseen tantas ramificaciones y su aspecto es más circular. Y la función de los oligodendrocitos, dijimos que en el sistema nervioso central permitía la mielinización. Bueno, y hablemos de la sinapsis nerviosa, que tiene como característica una zona de comunicación entre una neurona y otra célula. O sea, la neurona o músculo o glándula, y puede ser eléctrica mediante las uniones de tipo gap, que eran las uniones comunicantes, o puede ser química también mediante neurotransmisores como la acetilcolina. Es importante saber que una sinapsis es un punto de comunicación entonces entre dos neuronas o entre una neurona y una célula efectora. Además, hay de dos tipos, ¿verdad? Ya dijimos la eléctrica, que genera un paso directo de iones entre células a través de las uniones gap, y una química que va a utilizar neurotransmisores como la acetilcolina, puede ser también la dopamina, etc. Y eso básicamente. También mencionamos cómo se da esta estructura de la sinapsis química, donde vemos que en el botón presináptico se almacenan neurotransmisores en vesículas sinápticas, y en la hendidura sináptica, que es ese espacio entre el botón y el siguiente receptor, ¿verdad? Es el espacio donde se van a liberar los neurotransmisores. Y las membranas postsinápticas, que van a contener los receptores específicos para esos neurotransmisores que van a ser liberados. Dentro de lo que es organización del tejido nervioso, vemos que el sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, que ya mencionamos, y que contiene materia gris debido a los cuerpos neuronales, y materia blanca, que son los axones mielinizados. Ahora, el sistema nervioso periférico incluye a los nervios y a los ganglios periféricos, y los nervios están rodeados por tres capas de tejido conjuntivo llamados epineuro, perineuro y endoneuro. Los nódulos de Ranvier, ¿en qué consisten? Consisten en segmentos de axones no mielinizados que permiten la conducción saltatoria del impulso nervioso. Esta condición de ser unos segmentos que van a permitir la conducción saltatoria va a hacer de que este impulso sea mucho más rápido. Entonces, lo que dijimos hasta el momento es que el sistema nervioso central está compuesto por una sustancia gris, una sustancia blanca y una barrera protectora. La sustancia gris era debido a los cuerpos neuronales, a las dendritas. La sustancia blanca, por su lado, sí que se debía a los axones mielinizados, y la barrera protectora se podían dar por dos: las meninges y la barrera hematoencefálica. Las meninges está compuesta por la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Y esta estructura del sistema nervioso, en el sistema nervioso periférico, eran los nervios periféricos, que eran conjuntos de axones que estaban rodeados por tejido conectivo, que dijimos que era el endoneuro, el perineuro, el epineuro, y también por los ganglios nerviosos, que son agrupaciones de cuerpos neuronales fuera del sistema nervioso central. Sin embargo, los tipos de fibras nerviosas pueden ser de dos tipos: las mielinizadas y las no mielinizadas. Aquí la diferencia es que al ser mielinizadas son mucho más rápidas que una que no es mielinizada. Las mielinizadas están aisladas por mielina para conducción rápida, y en el caso de la mielina dijimos que es un producto de los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y por las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Ahora, las no mielinizadas tienen menor velocidad de conducción. No es que no transportan, o sea, no es que no sea de conducción, sino que la calidad de velocidad nomás inferior. Entonces decimos que tiene menor velocidad de conducción. Dentro de lo que son las funciones especializadas, vemos la conducción del impulso nervioso, que está basada en potenciales de acción que se van a propagar a lo largo del axón. La despolarización inicia cuando el potencial de membrana supera el umbral, abriendo canales de sodio dependientes de voltaje. Dentro de lo que es la regeneración nerviosa, vemos que en el sistema nervioso periférico las células de Schwann promueven la regeneración axonal, y en el sistema nervioso central la regeneración es limitada debido a la inhibición por astrocitos y otros factores.
Dentro de lo que son los componentes del sistema nervioso, vemos que están las neuronas sensoriales que van a detectar los estímulos del ambiente externo o interno y van a transmitir señales al sistema nervioso central. Tenemos a las neuronas motoras que van a transmitir las señales desde el sistema nervioso central hacia los músculos y glándulas que ya mencionamos, y las interneuronas que también comentamos hace rato. En este caso van a conectar las neuronas sensoriales y motoras dentro del sistema nervioso central y van a participar en circuitos reflejos y procesamiento de información. Hablamos mucho de lo que es la barrera hematoencefálica y ahora vamos a mencionar de qué se trata. La barrera hematoencefálica tiene como función regular el paso de sustancias entre la sangre y el sistema nervioso central, protegiendo al cerebro y toxinas, protegiendo al cerebro, perdón, de toxinas y patógenos. Está formada por células endoteliales, por los astrocitos también y por la lámina basal. Ahora bien, otra barrera es el líquido cefalorraquídeo, que es producido por los plexos coroideos, que actúa como amortiguador mecánico y transporta los nutrientes al sistema nervioso central. Bueno, y algunos ejemplos tenemos las patologías relacionadas. Por ejemplo, tenemos la esclerosis múltiple, que es una enfermedad desmielinizante que afecta a la conducción nerviosa. ¿Cómo se da esto? Se da por el daño en la mielina en el sistema nervioso central. Luego tenemos neuropatías periféricas, que pueden ser lesiones o enfermedades de los nervios periféricos que son causadas, que causan, debilidad, dolor o pérdida sensorial. Además de esto, otros ejemplos que podríamos tener sería, por ejemplo, el Parkinson, que es una degeneración de neuronas dopaminérgicas, está muy relacionado también, o incluso el Alzheimer, ¿verdad? Que se da por depósito de placas amiloides y pérdida neuronal también. En esta parte hablamos de mielina y nervios. Vemos que las células de Schwann, derivadas de la cresta neural, forman la mielina en nervios periféricos, y en su estructura del nervio vemos que el perineuro está formado por tejido conjuntivo denso y los nódulos de Ranvier exponen el axonema al líquido extracelular. Bueno, y como ya es costumbre en el canal, al final de cada presentación hacemos una pequeña diferenciación. El día de hoy, y en este caso, vamos a hablar de la diferencia entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, donde vemos algunas características, por ejemplo la ubicación. El cerebro y la médula espinal incluyen o se corresponden, mejor dicho, con el sistema nervioso central, mientras que el sistema nervioso periférico está fuera del cerebro y la médula. Células mielinizantes, vemos que en el sistema nervioso central son los oligodendrocitos los que producían la mielina, mientras que en el sistema nervioso periférico eran las células de Schwann. Dentro de lo que eran las estructuras principales, vemos que el sistema nervioso central se incluye con las sustancias grises y blancas, mientras que el sistema nervioso periférico incluye a los nervios y ganglios. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya resultado útil lo compartido. Espero que puedan suscribirse y darle me gusta, activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.